Bien, el enunciado de este ejercicio dice, utiliza el teorema de los ejes paralelos para determinar el producto de inercia del área mostrada en las figuras respecto a los ejes centroidales X e Y. En este caso, teóricamente esto es un eje centroidal, ¿verdad? Eh, Igual voy a verificar para ver si es que coincide o no, ¿verdad? Exactamente, pero aparentemente este es un eje centroidal. La ubicación exacta me marca supuestamente la mitad del radio, ¿verdad? Pero vamos a asegurarnos esto con la determinación del centroide, ¿verdad? La idea en este tipo de ejercicios es, obviamente, vamos a determinar las inercias de las figuras y después vamos a determinar también el producto de inercia, ¿verdad? Que eso va a depender de las coordenadas que nosotros tenemos. Entonces, para ello voy a hacer, un ratito, voy a extender en este caso una línea que va a ser mi referencia para la tabla que suelo armar yo, ¿verdad? Que como le expliqué la clase pasada, eso es más que nada para hacer un poco más ordenado, nada más el trabajo, ¿verdad? Si bien la forma de resolver ya dependerá directamente de ustedes, y en este caso, este es, voy a dividir esta figura en dos figuras, ¿verdad? Es decir, voy a tener en cuenta este semicírculo, es decir, en este caso, este. Me sale un poquito mal nomás este, pero esto aproximadamente tiene la ubicación del centroide en una posición específica, ¿verdad? En este caso es... No sé por qué se va a significar eso. Sería esta figura, la figura uno y después la figura 2. Bien, para ello siempre nosotros recurrimos a las tablas donde a nosotros nos indican obviamente los valores de inercias como los valores de ubicación del centroide. En este caso, como ustedes ven acá, esto representa a... Y voy a considerar como eje de referencia primeramente este eje que está acá, ¿verdad? Porque yo no sé si exactamente está ubicado en la mitad del radio ese eje que me marca, entonces voy a considerar este como eje de referencia y a partir de ahí, obviamente, resolver. Quita nomás está acá para que no confunda tanto las líneas, pero ya se entiende cuáles son, obviamente, los valores de... Este va a ser el centroide uno y este va a ser el centroide 2. Entonces, la idea es, obviamente, hacer el gráfico de las figuras y a partir de ahí nosotros determinar la ubicación del centroide de la figura compuesta. Acá, por ejemplo, yo voy a marcar figura, tengo el semicírculo que está arriba, tengo el semicírculo que está abajo, donde uno del eje está más o menos por acá, X, y después está el otro eje que está acá, eje Y, eje X. Entonces voy a determinar las coordenadas del centroide, voy a dividir acá, y creo que puedo hacer un poco más abajo. El radio de los semicírculos ya está marcado que es 6. Y la idea es encontrar la posición de los centroides. Para eso voy a copiar este valor acá. Creo que todavía no pegué. Voy a pegar acá al costadito. Entonces, el semicírculo me da las indicaciones de que la ubicación del centroide es sobre el eje que coincide con el centro de la circunferencia, en este caso de manera vertical, y está a una altura
de 4 veces el radio sobre 3 veces pi, ¿verdad? Entonces voy a aplicar eso para determinar las coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y. Acá, por ejemplo, esto es X, la posición en el eje X. Como ven acá, el centroide se encuentra ubicado en relación al radio, al centro, que es este. Entonces la coordenada del centro 1, por ejemplo, va a ser 6, que es este segmento, más 6, que es este segmento. Sería 12. Entonces la coordenada, esto vale 12 eh, pulgadas. Después el otro tiene coordenadas igual a 6. Luego de eso yo determino las coordenadas en el eje Y. El eje Y en este caso tiene coordenadas 4 veces el radio positivo, 4 veces el radio sobre 3pi. Y esto obviamente sale un valor 4 veces el radio sobre 3pi. 2,55, ¿verdad? Y en el otro es prácticamente lo mismo, pero en el otro tiene un signo negativo porque está hacia abajo, ¿verdad? 4 veces el radio sobre 3 veces pi, menos 2,55. Luego determino el valor de las áreas, así como hicimos en el caso del capítulo 6. Determinamos acá el valor del área, que para esta figura como un semicírculo va a ser pi por radio al cuadrado sobre 2. En este caso va a ser entonces pi por 6 al cuadrado sobre 2. Es en este caso 56,55. Y lo mismo acá, 56,55. Ya que en este caso esto es pi 6 al cuadrado sobre 2. Y después lo que tendríamos que determinar son el producto de x por el área y determinar después el producto de y por el área para sacar la ubicación exacta del centroide. Este sería y por el área de cada figura, ¿verdad? En este caso 12 por 56,55 por 12 me da a mí 678,6. Y después en este caso tengo acá que es 6 por 56,55 y da un valor de 339,3. Y el valor de I por área sería en este caso 2,55 por 56,55. Esto es igual a 144,20 y este es menos 144,20. ¿Para qué? Lo que voy a hacer en este caso es sumar las áreas, que sería ya el total de áreas. Después sumar estos valores de las coordenadas multiplicadas por las áreas según sus columnas. En este caso sería 56,55 por 2, sería 113,1. En el caso de x por área sería 678,6 más 393,3. Sería 1071,9. Y después el otro da 0. O sea que para determinar la coordenada del centroide, nosotros ¿qué hacemos? Determinamos la sumatoria de x por área sobre sumatoria de área. En este caso es 1071,9 sobre, en este caso, 113,10. 1071,9 dividido
113,10. 9,47. Entiendo. Sí, malo, 9,48. Y en el caso de I, es sumatoria de I por área sobre sumatoria de área, es igual a 0 sobre 113,10, igual a 0 centímetros. Voy a verificar si de repente, no sé, por algún motivo sale diferente. Si es que utilizo todos los decimales, voy a hacer la multiplicación del 12 por el área, que es pi por radio al cuadrado sobre 2 más 6 por pi por radio al cuadrado sobre 2. Y ese valor sale 1017. 1017 salía. Yo no sé por qué escribí 1071. Ahí aparecerá. 1017. Como 87 me sale acá. Y este valor dividido, el valor del área total, que es 2 veces pi por radio al cuadrado sobre 2. El área de una circunferencia más. Exactamente 9 tiene que salir. Acá yo me equivoqué porque eran 1070 y 1017. Entonces es 1017,9 dividido 113,1. Y debería dar 9. Sí, ahí sí está. Entonces está exactamente en la mitad entre los centros. 9 centímetros. La ubicación del eje centroidal, que es el que me marca bien el gráfico, ¿verdad? Es decir, este eje que está acá es un eje centroidal porque pasa exactamente sobre el centroide, tanto el eje X como el eje Y. Entonces tenemos que determinar las inercias en relación a esos ejes. Pero no es que nosotros determinamos directamente y multiplicamos y aplicamos fórmulas. Si nosotros nos damos cuenta en las tablas de referencia, esas inercias que nos dan a nosotros son inercias con respecto a ejes que pasan por el centroide del semicírculo, no con respecto a un eje que pasa con respecto al centroide de esta figura compuesta. Entonces, las fórmulas que yo puedo aplicar acá, bueno, acá está. Inercia centroidal en X representa la inercia que está con la barrita encima siempre. La inercia en Y centroidal, como ven acá, es pi por radio a la cuarta sobre 8 y la inercia centroidal en X representa a 0,1098 por radio a la cuarta. Siempre la unidad de medida es a la cuarta, entonces en este caso tiene que ser la cuarta. Entonces, estos valores nosotros los utilizamos dentro de la tabla, que yo les mostré recién, donde nosotros determinamos estas inercias centroidales a partir de las fórmulas. Inercia centroidal en X y después la inercia centroidal en Y. Acá, por ejemplo, me marca la inercia centroidal en X para un eje que pasa por el centroide. Es, en este caso, 0,1098 por radio al cuadrado. Entonces voy a aplicar esa expresión para determinar esta inercia de acá. El radio valía 6, que era el valor que nosotros teníamos, tanto para la circunferencia de arriba, la semicircunferencia de abajo. Entonces voy a aplicar, sería 0,1098 por radio a la cuarta. A ver, sí. Entonces en este caso sería 0,1098 por 6 elevado a la cuarta. 142,30. 142,30. Y para el otro caso también va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque son prácticamente iguales, 142,30. Como le he dicho, las inercias centroidales en el eje X depende directamente de la orientación con respecto a los ejes. Las inercias con respecto al eje Y también lo podemos obtener a partir de las fórmulas. Inercia con respecto al eje Y. En este caso sería
pi por radio, sería pi por radio a la cuarta sobre 8. Entonces, en este caso, nosotros podemos aplicar pi por 6 a la cuarta sobre 8. Entonces es 508,94. 508,94 y lo mismo acá, ¿verdad? 508,94. Ahora, el eje que nosotros estamos considerando para nuestro ejercicio no es un eje centroidal de los semicírculos, o sea, de cada semicírculo de manera individual, sino que es el eje centroidal de la figura compuesta. Entonces, para ello, ¿qué es lo que nosotros tenemos que determinar? Tenemos que determinar las distancias existentes del centroide de la figura al eje nuevo de referencia, ya que nosotros estas inercias lo consideramos como inercias en ejes que están pasando, por ejemplo, en estos centroides. Es decir, un eje que está pasando acá, después un eje que está pasando en esta posición. Pero nosotros tenemos que hallar las inercias con relación a este punto que está acá, en relación a estos ejes que están marcados en el gráfico. ¿Cómo hacemos eso? Directamente nosotros calculamos las distancias que hay de separación, donde a esta distancia nosotros le llamamos d en y a esta la distancia que le llamamos, por ejemplo, a d en x. Eso lo hacemos de manera directa aplicando esta condición. La distancia en x, por ejemplo, va a ser igual a la coordenada en y del centroide menos la coordenada del centroide de la figura compuesta, que fue el valor que nosotros determinamos acá, que acá obviamente salía 0. Entonces, en este caso, por ejemplo, la distancia en y, voy a aplicar este valor con este valor que era la posición del centroide de la figura compuesta. Entonces, al hacer la diferencia 2,55 menos 0, me da obviamente 2,55. 2,55, esa es la distancia de separación. Para el otro caso va a salir entonces menos 2,55. También voy a determinar la distancia de separación que existe entre el eje y. Y para esto utilizo la variable x. La coordenada del centroide de la figura simple con respecto al eje x menos la coordenada del centroide de la figura compuesta. En este caso entonces hacemos la diferencia, por ejemplo, entre 12 menos 9 y el otro caso es 6 menos 9. Con el signo que salga, ahora eso siempre va 12 menos 9, que es 3. En este caso va a dar menos 3. ¿Y qué hacemos nosotros con estos valores? Para trabajar siempre en la tabla, lo que yo hago generalmente es aplicar esta condición de acá. A ver si se ve, ahí se ve completo. Hago el cálculo de la multiplicación del valor del área, que es a por la distancia en x al cuadrado, y también hago el cálculo del valor del área por la distancia en y al cuadrado. Entonces, en este caso, hago la multiplicación de 56,55 por el valor de d en x, que es 2,55 al cuadrado, de 67,72. Y lo mismo va a salir para acá, ¿verdad? Porque prácticamente las distancias son iguales. No importa que tenga signo negativo, al final al elevar al cuadrado siempre va a salir positivo. Entonces esta va a salir 367,72. A en i va a ser igual a 56,55 por 3 al cuadrado. Esto me da en total 508,95. También, 508,95. Acá no importa tanto el signo, repito, de este valor, porque al final este valor de acá se eleva al cuadrado en esta fórmula. Entonces, salga positivo o negativo, al final se termina quedando siempre positivo. Y con esos valores que yo calculé, yo puedo determinar ya las inercias
centroidales de la figura compuesta, con respecto al centroide de la figura compuesta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar las inercias con respecto al eje X, las inercias con respecto al eje Y, el área por la distancia al cuadrado en X y el área por la distancia al cuadrado en Y. Voy a hacer la sumatoria total de cada uno de ellos. 142,30 más 142,30. 284,6. Después el otro es 508,94 por 2 es 1017,88. Después tengo acá A por distancia al cuadrado es 367,72 por 2, 735,44. Y el otro valor que es 508,95 por 2, 1017,1,9. Bien, ¿y para qué hago esto? El teorema de los ejes paralelos, ¿qué nos decía a nosotros? La inercia con respecto a un eje desplazado es igual a la inercia centroidal de cada figura más el área por la distancia al cuadrado. En este caso tendría que ser la distancia del eje X elevado al cuadrado. Pero yo obviamente trabajo con varias figuras y no voy a estar haciendo esas aplicaciones de fórmula varias veces. Entonces con la tabla, ¿qué es lo que hago? El valor del área de la inercia con respecto al eje X va a ser la sumatoria de las inercias centroidales más la sumatoria de las áreas por la distancia al cuadrado respectivamente. Entonces sería adoptar este valor más este valor. Y ese ya sería el valor de la inercia respecto al eje X final. Es una inercia centroidal porque se refiere al centroide de la figura compuesta. 284,6 más 735,44. Entonces el valor de la inercia es 1020,04. Y su unidad de medida es, en este caso, pulgadas a la cuarta. Lo mismo yo puedo aplicar para la inercia con respecto al eje Y. Determino la sumatoria de la inercia con respecto al eje Y centroidal más la sumatoria de área por distancia en Y al cuadrado. Sería sumar en este caso este valor y este valor. Entonces es 1017,88 más 1017,9. Y esto da como resultado 2035,78. Pulgadas a la cuarta. Hasta ahí yo lo que hice fue determinar las inercias centroidales de la figura compuesta. Pero yo todavía no determiné el producto de inercia. Entonces para eso voy a agregar dos columnas. Primero, el valor del producto de inercia centroidal. Esto depende exclusivamente de la característica de la fórmula que se tiene para la figura. Es decir, la figura puede tener o no una inercia, un producto de inercia centroidal porque depende obviamente de este parámetro. Acá como ven, por ejemplo, las inercias centroidales, que son estas que están acá, valen 0. ¿Por qué es que vale 0? Porque el eje vertical que pasa por el centroide es un eje de simetría. La mitad de lo que se encuentra a la derecha es igual a lo que se encuentra a la izquierda respecto a ese eje. Entonces, en la parte teórica van a encontrar que conceptualmente cuando existe un eje de simetría sobre una figura, automáticamente el producto de inercia ya es 0 para nosotros. Y se demuestra obviamente a partir de integrales o cualquier fórmula, va a salir 0 porque obviamente el elemento que nosotros encontramos acá tiene su opuesto ubicado en esta posición y cuyas coordenadas son opuestas. Este es menos x y este es x. Entonces al final terminan eliminándose en el producto de inercia porque obviamente el producto de inercia depende de estas coordenadas y obviamente depende de este valor y depende del valor del diferencial área. Y el diferencial área es igual, el valor de la altura en y es igual y la coordenada en x es desigual.
o iguales numéricamente, pero de signo contrario. Entonces al final se termina eliminando. Entonces, el producto de inercia centroidal para esta figura es cero. Y la siguiente columna que nosotros hacemos es el traslado que se tiene en el producto de inercia, que es aplicar el teorema de los ejes paralelos. Acá nosotros hacemos la multiplicación de d en x por d en y, que son las distancias que se desplaza el centroide en relación al eje nuevo de referencia. Entonces acá sí nosotros tenemos en cuenta los signos. Por ejemplo, acá ustedes ven que esto es toda la multiplicación de 2,55 por 3 por el valor del área que era 56,55 y esto da 432,61. 432,61. Y el caso del producto de inercia de la otra figura, vimos que las distancias eran negativas, entonces en este caso, al multiplicar, sale otra vez positivo. O sea que va a volver a salir 432,61. Y esto, al sumar, obviamente, acá esto me va a dar 0 y acá abajo me va a dar 432,61 por 2 es 865,22. Y ahí aplico el mismo concepto del teorema de los ejes paralelos. El producto de inercia con respecto a un eje es igual al producto de inercia centroidal más el valor del área multiplicado por la distancia respecto al eje X y la distancia respecto al eje Y del centroide de la figura simple. Y que obviamente nosotros esto lo transformamos también en sumatorias para hacer mucho más fácil. Sumo este, y ahí ya obtengo el valor final, que en este caso PXY es igual a 0 más, sería en este caso 865,22. Entonces PXY es igual a 865,22 pulgadas a la cuarta. Y ahí ya terminó el ejercicio. Básicamente es hacer la misma tabla pero con más contenido. Y van a encontrar ese tipo de gráfico con tablas, ¿verdad? En los resueltos del BIR, por ejemplo, utiliza ese mismo esquema porque es mucho más sencillo después de observar los datos, la resolución, si está bien o no. Si no tuvimos algún error, ¿verdad? Que pueda acarrearse y obviamente saber dónde nos equivocamos y poder modificar rápidamente. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Tengo una duda con respecto al... Viste que vos primero para hallar los centroides tomaste la primera, o sea, el primer eje de referencia X e Y en o sea, en la primera semicía, ¿verdad? Ese cómo tenemos que adoptar nosotros, o sea, porque después, ¿cómo es? La diferencia después de Y y de X no depende de ese eje de referencia, vamos a decirle. Tipo, ese cómo Eh, podemos tomar. Ya. Generalmente cuando ustedes determinan la posición del centroide y cuando tienen esta tabla que está acá, este centroide de la figura que está marcado acá, este centroide y este centroide están referidos a este eje. Voy a ponerle Y1 y X1, ¿verdad? Que el X1 también prácticamente es el mismo que la horizontal. Esta coordenada que está acá también está referida a ese mismo eje. Entonces, al hacer la diferencia, este valor de distancia lo único que determina es la distancia existente entre este punto. Para que entiendan, por ejemplo, este es la coordenada del centroide en X o sea, del centroide 1. Y esta es la coordenada del centroide de la figura compuesta. Entonces, al hacer la diferencia, automáticamente yo estoy hallando la distancia que existe entre los ejes que están pasando en esta posición. O sea, nuestro mismo punto de referencia nos sirve a nosotros para determinar fácilmente o mediante estas fórmulas esa distancia. Lo mismo ocurre con y, ¿verdad? Yo sé que esta distancia que está acá es la y del centroide 1 y esta es la posición del centroide que es 0, ¿verdad? Entonces por eso sale al final el mismo valor de y
que nosotros teníamos para la coordenada del centroide como la distancia de separación. Ahora, si a vos ya te da un eje de referencia, ahora a mí no me dio un eje de referencia, aunque ya me marcaba este eje centroidal, yo quería verificar que el centroide esté ubicado en esta posición. Y si no, si ya te da un eje específico, entonces lo único que vas a hacer es saber la ubicación de la distancia y tu d en x tiene que ser la distancia vertical de ese punto al centroide que vos podés obtener a partir de las fórmulas o a partir de la geometría nada más. Es decir, si vos tenés este elemento acá y vos tenés este eje de referencia, entonces el dx que vos tenés que obtener para este de acá va a ser esta distancia. No hace falta que apliques la fórmula, ¿verdad? Porque ya va a ser directamente un valor que vos podés obtener. Y este va a ser la distancia de y. De y es horizontal, de en x es vertical. ¿Se entiende ahí? Sí, y siempre nos va a dar entonces el centroide de la figura compuesta. Y puede que te dé directamente el centroide, puede que no. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio que vamos a ver, no te da la ubicación exacta del centroide. Entonces vos tenés que determinar la ubicación del centroide y a partir de ahí obtener el valor de las inercias centroidales. O algunos ejercicios fáciles, por ejemplo, ya te da directamente las inercias centroidales, por ejemplo, para círculo de Moore, y ahí resolver el ejercicio sin mucho inconveniente, ¿verdad? Aplicando directamente el concepto de círculo. Pero hay veces que no te da ningún eje de referencia y te pide determinar las inercias centroidales, entonces vos adoptás un eje arbitrario, ubicás el centroide y a partir de ahí recién determinar las inercias centroidales. ¿Alguna otra consulta? Como le dije, estos ejercicios son bastante sencillos así, aplicando un paso a paso o practicando, no creo que tengan problemas. Lo mismo es para inercia de masa, ¿verdad? Se aplican siempre fórmulas de tablas y esta tabla que yo les mostré, por ejemplo, le pasé también en el aula virtual, que este más o menos general, ¿verdad? Las fórmulas que se utilizan tanto para este tipo de figuras, acá hay rectángulo, triángulo, círculo, semicírculo, etcétera, ¿verdad? Entonces, es bastante fácil de aplicar, pero obviamente el concepto nada más de repente complica después. También para la inercia de masa, por ejemplo, están también las fórmulas con respecto a los ejes. Y la única condición es tener en cuenta la forma de ir aplicando, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la inercia de un anillo delgado, etcétera. Básicamente nosotros aplicamos eso y después orientamos con respecto a un eje cualquiera aplicando siempre el teorema de los ejes paralelos. Eso sí, siempre van a tener que aplicar estas expresiones para determinar las inercias con respecto a cualquier eje, que no sea el centroide de una figura simple, que no sea el centroide del triángulo, del rectángulo, del círculo, etc. Siempre que ustedes desplacen un poquitito, automáticamente tienen que usar el teorema de los ejes paralelos. Creo que no hay más consultas, ¿verdad?